abogado penalista. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ambos. Un placer estar con ustedes. Buenos días, doctor. La primera pregunta que quería a propósito de lo que está ocurriendo en este momento, porque todavía no tenemos entendido que haya terminado el allanamiento del señor Aníbal Torres. ¿Cómo podría usted contextualizarlo desde el punto de vista de las responsabilidades penales a propósito de lo ocurrido el 7 de diciembre, que decíamos ser un capítulo todavía no cerrado? A ver, yo creo que en el caso de Torres estamos hablando de una persona que desde un primer momento tuvo como objetivo, esto no es un acto casual que subrepticiamente aparece el 7 de diciembre. Es una estrategia planificada y Torres fue parte siempre de la estrategia. Torres fue el que promocionó estos famosos consejos de ministros descentralizados donde se reunían extrañamente, entre comillas, con aquellos grupos que fueron los violentistas. En ese orden de ideas, Torres no está separado de lo que al final fue lo que hizo Castillo. Estuvo presente ese día. Y algo que es muy importante, Torres no está presente simplemente como pues, un asesor, que eso es lo que aprovecha después. Él está presente en esencia por ser parte del gabinete que correspondía a la primera ministra, funcionario público, no como asesor legal personal. Él se coloca en la condición de asesor legal personal para tratar de cubrir lo que después significaba la investigación contra Castillo. Pero hay que ser bien claros en que Torres sabía lo que estaba sucediendo, ha sido partícipe, ya han habido una serie de periodistas que han comenzado a analizar los discursos que daba Torres y la correspondencia con el mensaje que da Castillo el 7 de diciembre. Es decir, que calzan perfectamente. Correcto. Ahora, de hecho, Torres es uno de los primeros en hablar de la posibilidad de disolver el Congreso durante estos consejos de ministros descentralizados. ¿Usted diría que hubo una intención también de librar su responsabilidad penal cuando él renuncia, declina a la presidencia del Consejo de Ministros y se coloca, digamos, al amparo de esa responsabilidad, al margen de esa responsabilidad que sí tiene en lo formal Betsy Chávez? Yo creo que no, yo creo que era también parte de una estrategia. Él tenía un desgaste demasiado grande y se necesitaba refrescar el liderazgo, entre comillas, de lo que vendría a ser en su momento un golpe de Estado. Acuérdense que Torres no es ajeno a un golpe de Estado. Él ha sido parte ya de un golpe de Estado dentro de la Comisión de Reestructuración de la Universidad San Marcos durante el gobierno de Fujimori. Por lo tanto, él ya sabe cómo funcionan este tipo de operativos. Y lo que él estaba era colocándose en una situación expectante, porque lo más probable es que si el golpe salía como Castillo lo que tenía planificado, inmediatamente algunos de los ministros, para cubrirse de lo que obviamente les iba a pasar después, perseguidos penalmente, Torres iba a aparecer nuevamente como primer ministro. ¿Hubo cálculo? Sí, claro, hubo cálculo político. A eso me refería. En todo. Porque fue muy poco tiempo antes y sin embargo siempre se mantuvo allí. Correcto. Estaba a la derecha de Castillo. Y ojo, su rol en la redacción del discurso, su participación ese día en los hechos como tal, no significa que no tenga responsabilidad penal, porque él es funcionario público. Su responsabilidad penal hubiese quedado cubierta si es que en el preciso momento que él escucha las palabras que están ligadas a un acto subrepticiamente de destruir el orden constitucional, lo llevaba él, así sea por Twitter, un segundo después del mensaje, a renunciar al cargo de asesor, evidentemente él podría salvar su responsabilidad. Podría justificar, no lo sabía, renuncio inmediatamente. Nunca renunció. Y es más, cuando la policía lo interviene, inmediatamente él ya no se coloca como funcionario público, sino dice, yo soy el abogado del presidente. Eso ha sido toda una estrategia planificada. Ahora bien, desde el punto de vista penal, ¿cuáles son los hechos que pueden incriminarlo como cómplice del golpe de Estado? Porque usted ha hecho referencia, y me habla también, a sus discursos. Efectivamente, muchas de las formulaciones que utilizó Castillo el 7 de diciembre están inspiradas, están tomadas de afirmaciones hechas por Aníbal Torres. No cabe duda de que ha tenido una influencia conceptual. Pero desde el punto de vista penal, el argumento que ellos dicen, no hay ningún hecho que me asocie con lo que sucedió el 7 de diciembre. Y lo mismo que ha dicho Betsy Chávez, por lo demás, ¿no? ¿Qué se le puede contestar a ese argumento? Bueno, fácilmente lo que se va a contestar en primer lugar es su participación directa en el momento de los hechos. No es una persona que estuviese ausente de esos hechos, estaba al lado de Castillo. Con lo cual lo coloca como una persona que estuvo coordinando con Castillo. Hay que ver el nivel de coordinación. Según las versiones que han dado ya algunos que se han
en alguna forma, pues, eludido los controles formales y se han hecho públicas, atrás del discurso estuvo tanto en la redacción Torres como Betsy Chávez, porque esto se obtiene de la computadora de PCM. Sí. Entonces, no se trata, pues, de que Castillo estaba en su casa, redactó un discurso y fue y lo leyó. Esto ha estado todo coordinado y la participación de Torres, al estar presente en ese momento, no lo coloca simplemente como un espectador, lo coloca como una persona que ha coordinado con él según la información que la Fiscalía ya ha ido obteniendo. Eso es lo que motiva, básicamente, que el día de hoy la Fiscalía haya irrumpido en un allanamiento. Un juez no le hubiese dado un allanamiento si es que la Fiscalía no le justifica cuáles son las razones para que yo allane el domicilio de una persona si es que no tiene elementos de convicción que lo vinculen como presunto partícipe del hecho delictivo. Claro. ¿Y qué puede buscar la Fiscalía en el domicilio del señor Torres más de 3 meses después de los hechos? Ese es algo que yo iba a comentar con usted, la famosa exigencia de oportunidad. Yo creo que estamos un poco tarde. O sea, si Torres es una persona pues medianamente capaz de darse cuenta que está investigado y que en algún momento puede suceder un tipo de actuación fiscal que pueda comprometer lo que él podría tener respecto a estos actos, lo más probable es que ya los haya desaparecido o los haya sacado de su domicilio, porque los lugares por naturaleza que se allanan son domicilio y oficinas. Entonces, yo creo que la Fiscalía es poco probable que encuentre algo. Lo que a veces sucede, es que este tipo de personas creen que la impunidad los va a perseguir permanentemente y ese exceso de confianza también lo puede colocar en una situación de haber omitido destruir, inhabilitar cierto tipo de dispositivo electrónico que contenga información, porque también puede ser que él haya confiado que estos meses que han pasado ya no significaban para él un riesgo mayor que la situación que está viviendo de una comparecencia con restricciones. Claro. Por otra parte, hay el caso del señor Willy Huerta, que era ministro del Interior en el momento de los hechos, es decir, una correa de transmisión del poder fundamental. Y es el que más severamente ha repudiado lo que ha hecho Castillo, mucho más claramente que Betsy Chávez, que no ha repudiado nada, y que Roberto Sánchez, que lo ha hecho diplomáticamente. El señor Huerta dice que no ha tenido nada que ver, que él se opuso y que no transmitió ninguna orden a la policía que dependía como ministro del Interior de él. ¿Qué se puede decir en su cargo? Bueno, acuérdese usted, don Fernando, ¿no? Vieja frase de las monarquías europeas, ¿no? Rey muerto, repuesto. Eso es lo que ha pasado. Willy Huerta se dio cuenta que ya Castillo no tenía posibilidad alguna de regresar al control del Estado. Se dio cuenta de que ya Castillo estaba dando un golpe fallido, ¿no? Porque no lo hace inmediatamente. Él lo hace bastantes horas después, que se desmarca del comportamiento hecho por Castillo. Ojo, un hombre que ha tenido formación policial. Una persona así conoce, porque casi todos los policías en condición de oficiales o son abogados o han estudiado Derecho y no han concluido la carrera. Entonces tienen formación jurídica. Si él también se hubiese querido desmarcar inmediatamente de ese comportamiento, podría haber hasta por Twitter renunciado. Tampoco lo hizo. Esperó varias horas, básicamente para constatar si era exitoso o no era exitoso el golpe. Y el comportamiento de yo me siento defraudado, él me engañó, es un comportamiento clásico para tratar de desmarcarse de quien el día de hoy constituye la cabeza de una estructura criminal conforme lo ha constatado la Fiscalía. Anoche, al salir del Pleno, al salir del Congreso, Willy Huerta decía que no tenía seguridad y que había recibido amenazas, precisamente por las declaraciones que acaba de mencionar Fernando, por el hecho de que él, además, va por ahí diciendo que ha colaborado, ¿no? Y reitera cada vez que puede que él ha colaborado y ha ofrecido información a la Fiscalía. Este grupo que en su momento se organizó, de acuerdo a lo que vamos viendo, y que preparó con anticipación el golpe de Estado del 7 de diciembre, ¿continúa de alguna manera funcionando? Es la pregunta que dejamos abierta para
el abogado Julio Rodríguez. A las 8:31 vamos a una pausa y regresamos analizando los sucesos del día de ayer y todavía de hoy, porque el día de hoy es que se ha dispuesto muy temprano el allanamiento a la casa del ex premier Aníbal Torres. Pena. Retomamos nuestros temas penales, Mávila. Y ahora sumamos a nuestra mesa de debate al doctor Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Cómo está, Mávila? Buenos días. Bien, conversábamos con el doctor Julio Rodríguez aquí sobre las responsabilidades del golpe del 7 de diciembre por dos hechos concretos, por lo ocurrido el día de ayer en el Congreso, donde finalmente se ha ya dado pase a la acusación constitucional en contra de la señora Betsy Chávez, además de haberla suspendido de su trabajo como parlamentaria, de su representación en el Parlamento. Prácticamente la señora Chávez ya no está más en el Parlamento y será sustituida por otra persona de su lista que asumirá su curul. El hecho es que en todo este contexto y después de lo acontecido en el Congreso, hoy nos hemos despertado con la noticia del allanamiento a la casa de Aníbal Torres. ¿Cuán cerca estamos del final de la reconstrucción de esta historia, doctor Quiroga? ¿Y cómo analiza usted el trabajo que hace la Fiscalía y, por supuesto, claro, el Parlamento con la decisión tomada ayer? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, Mávila, es que el golpe no paga, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI, digamos, así como hay algunos crímenes oprobiosos que la sociedad ya no acepta, porque para eso hemos evolucionado 2000 años, en la sociedad actual moderna que no se puede atentar contra la democracia. La Constitución, y digo la Constitución en general como una imagen, como un ícono, es un texto que nos permite vivir en paz, vivir en democracia, vivir en igualdad, en armonía y con respeto de los derechos de las personas. Y la Constitución otorga una legitimidad a las autoridades, básicamente la elección. Un golpe de Estado es exactamente lo contrario a todo eso, es la autocracia, es decir, yo voy a gobernar porque a mí me da la gana, porque yo soy mandado por Dios, porque la raza me lo dice, porque tengo sangre distinta o porque simplemente tengo la fuerza para imponerlo. Entonces, no hay crimen más oprobioso contra una democracia que un golpe de Estado. En segundo lugar, a mí sí me ha llamado la atención por qué el Congreso no ha hecho una comisión, una mega comisión investigadora del golpe de Estado. Y lo que hemos visto ayer es un intento importante, pero es un intento de entender qué pasó con el golpe de Estado y cuáles son las responsabilidades, porque como es evidente, un golpe de Estado no lo da una sola persona, es una cosa que se trama con mayor o menor tiempo, con un conjunto de personas y por lo tanto hay un concierto de voluntades, ¿no? El golpe de Estado de Velasco se dice que tardó año y pico en el edificio Marzano. El golpe de Estado de Fujimori se gestó desde que fue elegido presidente y lo encerraron en el círculo militar y quisieron aplicar el Plan Verde, y así sucesivamente. Entonces, el golpe de Estado de Castillo, primero, no es un producto individual, no es un hecho aislado, no es un hecho inocente y no es un hecho singular. Entonces, el Congreso ayer sí ha dado un paso importante, creo que insuficiente, pero importante, de tener algunas responsabilidades, pero faltan otras, ¿no? Falta, por ejemplo, explicarse por qué ese fin de semana fue cambiado el jefe de la DINI, por qué ese fin de semana fue cambiado el ministro de Defensa, por qué en la mañana del golpe fue intentado relevar el comandante general del Ejército, porque evidentemente, como usted y la ciudadanía puede comprender, un golpe de Estado solo funciona cuando se impone por la fuerza, porque es justamente lo contrario al gobierno de las leyes. Cambiamos lo que se dice en la doctrina del gobierno, de las leyes por el gobierno, de los hombres o de las personas, en donde en vez de aplicar la voluntad de la ley que rige en la sociedad, se aplica la voluntad del autócrata. Entonces, ayer había un tema importante, se han sacado algunas responsabilidades, se ha salvado la curul del señor Sánchez, con lo cual, digamos, se dice que el fujimorismo apoyado, que se mantenga ahí, va a haber un descrédito para el Congreso, no se dan cuenta que es un tema que va a afectar la vida del Congreso. Segundo, va a ser un rehén en su voto. Y tercero, en algún momento, porque ya no tiene la inmunidad respecto a este caso, la Corte Suprema podría adoptar alguna medida restrictiva y tendrá que salir también de su curul. Entonces, creo que hemos dado un paso importante, pero no el paso total para develar qué ocurrió, cómo ocurrió
y de qué manera se gestó el golpe de Estado. Yo relevaría dos actuaciones. En primer lugar, la de la Fiscalía de la Nación, que está haciendo un trabajo muy importante, un trabajo de hormiga y permanente. Y en segundo lugar, el trabajo de la subcomisión, cuya presidencia ha sido también muy eficiente, por lo menos hasta ahora en lo que han podido avanzar. Pero creo que faltan otras responsabilidades por determinar. Hay el caso del ministro de Defensa, que no explica hasta ahora bien por qué estuvo presente en esa mañana, cuando se estaba conspirando contra la Constitución. Hay el caso del ministro de Defensa Bobbio, que tampoco ha dado explicaciones coherentes, ¿no es cierto?, a pesar de que en el caso del ministro de Defensa el premier lo avala, no sabemos por qué lo avala, pero evidentemente si previo al acto criminal hay un concierto de personas y uno de ellos está ahí, tiene algún tipo de responsabilidad, pero luego aparece como ministro del siguiente gobierno constitucional, ¿no? Entonces son cosas que hay que explicar y que, esperaría que el Congreso haga una investigación mucho más amplia para determinar las responsabilidades totales, porque, como repito, contra la democracia y contra la Constitución no hay crimen más oprobioso e insoportable que un golpe de Estado. Muchas gracias, doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, que nos ha dicho claramente que se han dado pasos importantes ayer, pero insuficientes. Y nos ha elaborado una lista de temas que quedan en la oscuridad y que tienen que ver, entre otros, con la presencia ese día del ministro de Defensa. Por una parte, los cambios que se han producido hasta última hora. Esperamos que justamente lo que se ha decidido ayer, que haya una investigación en la Fiscalía, aclaren esos puntos y otros, como la famosa desaparición del teléfono celular del expresidente Pedro Castillo, que es una fuente, sin embargo, importante, de la que, sin embargo, nadie sabe dónde se halla. Muchas gracias, señor Quiroga, que tenga buenos días. Doctor Rodríguez, palabras finales, por favor. A ver, lo que dice Aníbal es cierto, y es lamentable porque existe, creo yo, una especie de letargo cómplice en el Congreso. La Comisión Permanente aprobó ya el 11 de enero darle a la subcomisión de acusaciones constitucionales 15 días para un informe final contra Castillo, contra Aníbal Torres como ex primer ministro y todo su gabinete para verificar el rol que tuvieron en el acto de infracción a la Constitución por la comisión de la rebelión, conspiración, sedición. Y además establecieron que todo esto debería acumularse con las denuncias constitucionales que ya existían, la 318, la 320, la 322, la 324, la 325, en donde Torres interpretaba ya el rechazo que se le había dado como cuestión de confianza. Todo eso ya lo tiene la subcomisión y debería, como dice Aníbal, claramente, si no es una mega comisión, por lo menos una comisión especializada ad hoc para poder verificar todo este tipo de comportamientos ilegales. Lamentablemente no lo quieren hacer y las suspicacias comienzan a desbordarse. Eso es lo triste, porque si el comportamiento de los funcionarios es ético, para mantener una memoria viva y para que la suspicacia haya una respuesta del lado de la investigación rigurosa. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Julio Rodríguez, abogado penalista. Más bien nos vamos a una pausa y hablaremos